Buenas noches, hermanos y amigos del Ministerio de los 120 del Aposento Alto. En esta noche estamos acá haciendo una transmisión para el Facebook Live con el hermano anciano de nuestra iglesia, el hermano Eduardo Olivares, quien va a estar haciendo un estudio de la palabra del Señor. Hermano Eduardo, que Dios le bendiga. Comenzamos. Amén, que Dios les bendiga, es un placer estar junto a ustedes. Vamos en esta tarde o noche prácticamente a tratar un tema muy importante que tiene relación con la monarquía judaica. Amén, entonces vamos a comenzar, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, del verso 7. Primera de Samuel entonces, capítulo 8, verso 7, la palabra del Señor dice así. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Vamos a tener un momento de oración. Altísimo Dios, soberano, Señor Dios omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, estamos en su presencia, tenemos esta oportunidad de poder compartir a través de las redes sociales esta palabra que es tan importante porque es una palabra, Dios eterno, que nos anima, nos enseña. La monarquía judaica es un periodo bastante importante con sus momentos especiales, rogando Dios que usted coloque en nuestros labios esta unción de transmitir esta palabra y que sea grata, Dios eterno, en los corazones de los oyentes. Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar entonces de la monarquía, pero antes vamos a hacer una breve reseña histórica. Tenemos la salida, la formación del pueblo de Israel en su salida de Egipto a través de Moisés. Todos conocemos esta historia. Dios de alguna otra forma está en el destino de su pueblo y vemos esa salida ya que duró lamentablemente durante 40 años. Ellos vagaron por el desierto y hay muchas razones por qué ellos no logran ingresar, o esta generación en este caso no logra ingresar a la tierra prometida, cuando no era un lugar desconocido. Canaán la había visitado Abraham, los patriarcas de alguna otra forma habían transitado por ese lugar, habían estado en Egipto, entonces no era una zona desconocida, simplemente que no es el tema, pero la dureza de corazón de esta congregación es tan alto que Dios no les permite ingresar. Inclusive no le permite a Moisés, ya que era el gran hombre, no le permite ingresar ¿cierto? Y obtener esta tierra que les había prometido. Entonces, de alguna otra forma, cuando hablamos de monarquía y hablamos de la historia de Israel, de su gobierno, es muy importante tener este breve conocimiento. Eh, Cuando hablamos de gobierno, hablamos de la teocracia de Dios. Ustedes saben lo que significa la teocracia de Dios. Muchos enseñan acerca de este tema y lo hacen alusivo al gobierno milenial, que va a ser realmente un gobierno teocrático. Pero la teocracia de Dios comienza en la salida de este pueblo en el desierto. Dios les envía leyes y ahí nosotros encontramos el código de ley o el código civil, ya un código de ley que Dios mismo con su dedo, dice la palabra del Señor, que la inscribe, la anota las tablas de piedra, y de alguna otra forma de esta forma se iba a regir este pueblo. Eso es el inicio del gobierno teocrático. Entonces, la teocracia significa gobierno de Dios. Entonces, ahora vamos a ver algunas líneas de gobierno.
Si nosotros vemos en 1378 a.C., encontramos una línea muy importante que es la línea de los ancianos. Ellos gobiernan durante 21 años aproximados, gobiernan el destino de Israel. Después de la muerte de Josué, ya como la sucesión del liderato con su, ¿cierto?, con su señor, que es Moisés, y de alguna otra forma él continuaba con esta clase de gobierno, ya, pero eran gobiernos, vuelvo a repetir, teocráticos, porque eran dirigidos netamente por Dios. No se hacía nada si Dios no hablaba, por lo tanto, por eso es que se llama gobierno teocrático, cuando gobierna Dios, ya, porque obviamente el gobierno es absoluto, ¿cierto?, gestado, manejado por Dios. Por eso que se llama gobierno teocrático. Entonces, cuando se habla de la teocracia, se habla generalmente que esto va a ocurrir después del milenio, cuando venga Cristo, ¿cierto?, en las nubes, y de alguna otra forma se va a gestar este gobierno directo de ellos. Pero en este momento hay un gobierno, ¿cierto?, dirigido, ¿cierto?, absolutamente por Dios. Esa es la primera línea de gobierno, la línea, ¿cierto?, de los ancianos. Ellos gobiernan acerca del 1378 a.C., ya, y su gobierno dura solamente 22 años. Esa es la primera línea de gobierno en la teocracia de Dios. Luego encontramos nosotros la línea de los sacerdotes, que era una línea, no era una línea de gobierno, sino una línea muy especial, porque ellos estaban, ¿cierto?, de alguna otra forma, entregando el destino espiritual, religioso del pueblo. Entonces ellos habían sido considerados ya como una tribu especial, se había obtenido la tierra prometida y desde el norte al sur estaban situadas las 12 tribus de Israel. Pero como sabemos, la tribu de Leví no recibió herencia, por lo tanto las 11 tribus restantes debían de sustentar a esta tribu que se dedicó exclusivamente a lo que conocemos, ¿cierto?, el gobierno religioso. Ya eran los que estaban a cargo de todo el sistema religioso, las fiestas solemnes, los holocaustos, las ofrendas que se presentaban delante de Dios llegaban, ¿cierto?, a los pies de los sacerdotes. Por lo tanto, eso es un gobierno de alguna otra forma religioso. Pero los ancianos era el gobierno, de alguna otra forma, el gobierno que sustentaba de alguna otra forma las leyes, las imponían ya, y las tribus de alguna otra forma, que tenían un gobierno autónomo. Cada tribu tenía de alguna otra forma la facultad de gobernarse, ¿ya? Entonces, esa es la línea de los ancianos, la línea de los sacerdotes. Vuelvo a repetir, ellos estaban de alguna otra forma a cargo de todo el sistema, ¿cierto?, religioso. Luego encontramos la línea de los jueces, ¿ya? Ellos comienzan a gobernar en el año 1357, ya hasta el 1048, ya antes de Cristo, y gobiernan el destino de Israel, ¿ya? Entonces se llama la línea de los jueces, ¿ya? Hubieron 14 jueces, desde Otoniel hasta el último juez que fue Samuel, ¿ya? Y ellos gobiernan ya durante 330 años aproximados, ¿ya? Muchos dicen 400 años, que se llama una época de silencio, pero en el fondo la historia resume que fueron 330 años aproximados que ellos gobernaron. Ahora, no era una monarquía, ¿ya? Todavía no llegamos a ese punto crucial, ¿ya? 14 jueces, muchos de ellos muy considerados, como es el caso de Sansón, ¿ya?, de Jefte, ¿ya?, de Gedeón. En el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 31, el pueblo pide que Gedeón sea su rey, ¿ya? Entonces, ya el pueblo estaba pidiendo que alguien fuera su rey. Pero Gedeón, dice la palabra del Señor, que se niega. Entonces, él, ni sus hijos,
van a aceptar ser el rey de Israel. Por una razón muy simple. Porque Gedeón expone y dice lo siguiente: yo no voy a traicionar a mi Dios, porque el único rey soberano es nuestro Dios. Por lo tanto, él no iba a aceptar ni ponerse, ¿cierto?, a la par con Dios siendo rey de Israel. Entonces, él de alguna otra forma, él tajantemente, él renuncia, él tajantemente dice: yo no voy a ser el rey de Israel. Lo tengo anotado si alguien lo quiere buscar en el libro de Josué, capítulo 24. Perdón, Jueces, capítulo 8, versículo 23. Entonces, ahí encontramos de alguna otra forma ya que el pueblo le estaba aplicando de alguna otra forma el bichito de ser una nación que tenga un rey, que los dirija, que los lleve a la batalla, pero Gedeón le dice: no, yo no acepto, ¿cierto?, ni en forma personal, ni mis hijos jamás vamos a aceptar el gobierno, ¿cierto?, o la monarquía. Y así como finaliza el periodo de los jueces, ¿ya? Ellos gobernaban, pero generalmente ellos gobernaban más en lo militar que en las leyes propias. Era un gobierno, vuelvo a repetir, las 12 tribus formadas ya en sus tierras, tenían un gobierno autónomo. De alguna otra forma ellos siempre estaban sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando venía un enemigo, se levantaba contra el pueblo, ¿qué es lo que ocurría? Dios levantaba, ¿cierto?, a un juez, y este regía sobre la nación, pero no en el sentido monárquico, sino en la batalla, pero siempre sujeto a la voluntad de Dios. Por eso es que no se considera como monarquía el periodo de los jueces. Ya durante 330 años aproximados, ellos están ahí, ya son parte del pueblo, Dios los levanta, están 20 años, pero no eran, ¿cierto?, exclusivos, no eran considerados como reyes, ¿ya? Entonces ellos estaban de alguna otra forma sujetos a la voluntad de Dios. En el 1048 antes de Cristo, si nosotros vemos en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, vemos que se reúnen los ancianos de Israel y llaman a Samuel y de alguna otra forma les ponen que ellos necesitan y quieren y exigen que Dios les dé un rey. Entonces, en este versículo, Jehová habla a Samuel y le dice: mira, haz todo lo que te pida el pueblo. No les niegue nada de lo que ellos te piden. Porque de alguna otra forma Samuel se sentía pasado a llevar y se sentía muy triste, porque se sentía pasado, ¿cierto?, a llevar, vuelvo a repetir, y desechado. Y Jehová le dice: mira, si ellos no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, y no quieren que yo sea su rey. Por lo tanto, de alguna otra forma, este periodo monárquico no es la voluntad de Dios. Eso lo tenemos más que claro, no es la voluntad de Dios, ¿ya? Pero como el pueblo exige y quiere ser como las otras naciones, entonces ellos exigen que les dé un rey. Y este rey, ¿cierto?, de alguna otra forma no iba a ser muy noble con la nación. Entonces Jehová, si ustedes ven todo el capítulo, Jehová le dice: mira, si no te preocupes, quieren un rey, les vamos a dar un rey. Pero, ¿qué va a hacer el rey? El rey les va a pedir a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio, y los va a someter, ¿ya? Y ahí, de alguna otra forma, comienza a gestarse la llamada monarquía. Y la monarquía es muy compleja. ¿Por qué razón es compleja? Porque la monarquía, ya, de alguna otra forma, tiene el gobierno absoluto, ¿ya? Y ahí conocemos la palabra oligarquía, que significa que es un gobierno de pocos,
¿ya? Ahí no hay democracia. El rey, ¿cierto?, expone e impone, ¿ya? No hay ningún tipo de democracia. El rey, si tenía que, ¿cierto?, dar de alguna otra forma los impuestos para que la nación sustentara, ¿cierto?, el reinado, ¿ya? Entonces era una opresión. Y Jehová le dice a Samuel, esto es lo que va a ocurrir con el pueblo. Entonces, ¿por qué la monarquía es tan importante? Porque de alguna otra forma, amados hermanos, oyentes, la monarquía es prácticamente rayando la dictadura. Entonces, el único soberano, el único que tiene la razón, es el rey. El pueblo solamente obedece. Y Dios no quería eso con su pueblo. Había sido el rey por muchos años, ¿ya? Vuelvo a repetir, la teocracia de Dios era único rey, Dios. El único que tenía la facultad de ordenar era Dios, ¿ya? Pero no lo hacía en el sentido, ¿cierto?, con opresión, sino con amor hacia su pueblo. En reiteradas oportunidades vemos el amor de Dios cuando el pueblo estaba siendo, de alguna forma, estaba siendo presa de los enemigos de Israel. El pueblo lloraba y Dios se compasía. Entonces, no era un rey que de alguna otra forma oprimiera al pueblo, sino lo hacía con mucho amor. Le dio las leyes para que se condujera este pueblo, ¿cierto?, en amor, y que el pueblo lo amara, que el pueblo le sirviera, y él estaba siempre ahí. Entonces, pero como el pueblo quiere, ¿cierto?, un rey, Dios le dice ningún problema, pero esto es lo que va a suceder. Va a haber de alguna otra forma una dictadura y se van a sentir oprimidos. Y así ocurre. Entonces, comienza la monarquía y el primer rey, ¿cierto?, que Dios les da es Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña, pero un hombre, ¿cierto?, de gran altura, dice, de gran porte, dice que sobrepasaba sobre el metro a las personas. Entonces, ideal para ser el rey, un hombre valiente, robusto, y de alguna otra forma Dios le dice, mira, ese va a ser el rey. Y así como ya en el capítulo 9 se va gestando de alguna otra forma, como Saúl ¿cierto?, va buscando unos asnos de su padre, se encuentra con Samuel, y en el capítulo 10 Saúl es ungido rey de Israel. Eso ocurre en el año 1047, 1048 a.C. Y ahí comenzamos a hablar de la monarquía. La monarquía duró varios años, pero la monarquía se divide en dos fuentes, ¿ya? El Reino Unido, que duró aproximadamente 120 años, de 1047-48 hasta el 930 a.C., duró el reino unificado, ¿ya? Saúl tuvo un hijo, ¿cierto? No recuerdo en este momento, lo tengo anotado y se los voy a dar. David y Salomón. 120 años duró ese gobierno unificado, ¿ya? La famosa monarquía unificada. Si nosotros vemos la historia de Saúl, es una historia muy importante. ¿Por qué razón? Porque Saúl, de alguna otra forma, era grato a los ojos de Dios. Ya un hombre que en sus primeros años era un hombre que obedecía a Dios en todo. Y vemos cómo Dios le da, ¿cierto?, y derrama su espíritu sobre su vida, y tuvo muchas victorias. Ya un hombre, ¿cierto?, que se mantuvo alineado, que se mantuvo de alguna otra forma bajo las órdenes de Dios. Aún se sigue considerando que es un gobierno teocrático, porque era el rey, pero como era sometido, entonces Samuel era el último juez, pero fue el
el primer profeta. De ahí comienza una línea muy especial que se llama la línea profética, ¿ya? Donde nace de alguna otra forma esta línea de los grandes profetas, ¿ya? Entonces, a la par con los gobiernos. Y el turno es Samuel, Saúl, ¿ya? Entonces, Saúl, vuelvo a repetir, se mantenía fiel, ya, a las ordenanzas de Dios. Antes de las batallas, Samuel le traía de alguna otra forma el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Y Saúl obedecía esa voluntad. Por lo tanto, vemos que aún se mantiene el gobierno teocrático. Pero llega un momento ya que la cosa no es tan así. Y se llama la aerocracia, que es muy distinta a la teocracia. La aerocracia tiene que ver con un gobierno personalista. ¿Y por qué? Porque de alguna otra forma, siendo rey, Saúl se va dando cuenta de que las batallas las ganaba por su mano. Entonces, se fue complicando el asunto. ¿Por qué? Porque Saúl ya ve que tiene muchas victorias y que es un hombre valeroso y que el pueblo, las naciones extranjeras, los pueblos en los cuales combatía con ellos, lo consideraban y le tenían temor porque era un hombre victorioso, tenía la destreza. Entonces ahí tenemos cuidado. Ahí la monarquía comienza a tener las primeras debilidades, ¿ya? Vuelvo a repetir, había una unificación, ya todas las tribus de Israel estaban sujetas al gobierno, cierto, de Saúl. La monarquía de alguna otra forma había hecho ya la formación de un estado. Habían 12 tribus y vuelvo a repetir, ellos se gobernaban en forma autónoma, pero la monarquía unifica, ¿ya? Y unifica las 12 tribus y la hace un estado. ¿Ya? Está la ley cívica y el único gobernante, el que tenía la palabra, era el rey, ¿ya? Sí, seguía siendo gobernado por Dios. Y ocurre entonces que entra este ego a la mente de Saúl, ¿ya? Y se cree competente a su actividad como rey. Y ahí comienza el problema. Y vemos a un Saúl totalmente distinto a sus primeros años, cuando él de alguna forma se cree prácticamente sin capacidad de gobernar a una nación, porque tenía esa humildad, y eso de alguna otra forma Dios lo considera y dice: este va a ser el hombre que va a dirigir, ¿cierto?, el destino de Israel. Pero entre ese ego, y vemos nosotros como él, en una oportunidad, su primer error fue, ¿cierto?, de ofrecer holocausto. Y ese holocausto debía ofrecerlo el sacerdote, ¿ya? Y sobre todo en este caso tenía que esperar al profeta. Y el profeta iba a hacer de alguna otra forma esta ceremonia, pero sin embargo él se adelanta. Y ahí el problema, y si no, vemos el diálogo, y cuando llega Samuel y le dice: mira, ¿por qué hiciste esto? Es que resulta que ya estaba tan acosado por el pueblo, ojo, mucho ojo con el pueblo, estaba tan acosado que yo tuve que hacer el holocausto porque no había más tiempo, ¿ya? Entonces Samuel le dice: mira, no debiste haberlo hecho, primer error, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque tal vez se sintió capacitado como rey de establecer o dar, ¿cierto?, ofrecer un holocausto porque simplemente era el rey, ya no, tal vez no necesitaba la autorización del profeta. La cuestión es que ofrece el holocausto y comete un error, transgrede los principios, ¿ya? Entonces lo vemos como de alguna otra forma Dios ya no mira con buenos ojos al rey. Y en otra oportunidad está un pueblo llamado Amalek, y Dios le ordena a través del profeta que destruya, aniquile totalmente, barra de la faz de la tierra a esta nación. Y vemos que debía de alguna otra forma matar a todos
¿cierto?, a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, mujeres, los animales, tomar el botín, ¿cierto? La palabra de Dios era que debía de raer, ¿cierto?, de la faz de la tierra a esta nación de Amalek. Y vemos que de alguna otra forma Saúl lo hace. Va, ¿cierto?, combate, aniquila a todas las personas, mujeres, niños, hombres, ya, ancianos, mata a la gran mayoría de los animales, pero deja con vida a los animales más robustos, ¿ya? Y deja con vida al rey de Amalek, lo cual enfurece a Dios. Y cuando llega Samuel a visitarlo, él dice que Samuel escucha que hay animales. Y Samuel le dice, ¿y quiénes son los, y qué es este ruido? Le dice, no, esto le dice Saúl, es el botín. Mira, hice todo lo que Dios me mandó. Todo, absolutamente todo. Pero tuve la idea de dejar los animales más robustos, ovejas y bueyes, para ser sacrificados a Jehová. Y dejo con vida a su rey. Por lo tanto, cumplo la voluntad de Dios. Y Samuel le dice, mira, hoy Dios ha quitado de ti su Santo Espíritu. Por lo tanto, te ha desechado, ya no eres el rey de Israel, y lo ha entregado a uno mejor que tú. El problema, amados hermanos, es el siguiente. Saúl medianamente cumple la voluntad de Dios, no en la totalidad, pero lo cumple. ¿Pero por qué él cumple la voluntad propia y no la de Dios? Porque él era tan alto que al dejar con vida al rey significaba que él tenía la voluntad de perdonar la vida y tenía la facultad de quitar la vida. Por lo tanto, sobrepasa la voluntad divina. Y tenía la capacidad de ofrecer lo que él quería. Era su botín, era su guerra y la había ganado, por lo tanto se sentía con el derecho, ¿ya?, de tomar los animales más robustos y ofrecerlos a Jehová. Por lo tanto, transgrede esos principios. Si Gedeón se da cuenta que eso le va a ocurrir, por eso que él no acepta, porque dice, bueno, la monarquía, voy a ser el rey, pero voy a hacer mi voluntad como rey, por lo tanto, no, voy a dejar de hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, no acepta. Saúl lo acepta en su primera instancia, fue victorioso, por la mano de Dios, pero llega el momento en el cual él se encuentra capacitado, con toda la autoridad habida y por haber, de hacer lo que él quería. Por lo tanto, las consecuencias son nefastas, porque Dios le quita su reinado. Y fíjense ustedes que él sigue gobernando y gobernó durante 40 años, pero gran parte de su último tiempo él gobernó ya en forma muy vacía. Seguía siendo el rey y seguía siendo obedecido por el pueblo. Por lo tanto, ojo, que vamos a considerar algo muy importante. Él siguió siendo el rey. Dios le quitó efectivamente el reinado, pero él siguió siendo el rey hasta su parte. Pero le quitó su bendición. Y quiero detenerme un momentito. ¿Cuánto tenemos, hermano Juan Carlos? Llevamos 25 minutos, 20 minutos más. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Dios le quita el reinado, ¿cierto?, en un sentido espiritual. Vuelvo a repetir, él sigue siendo el rey de Israel hasta el último día de su vida, pero sin, ¿cierto?, la bendición de Dios. Y quiero detenerme un momentito en este episodio. Nosotros los creyentes habemos líderes dentro de las iglesias, ¿ya?
Y nos pone el Señor, nos da la bendición y nos pone a cargo de iglesias, de grupos, porque nos tiene la confianza que vamos a conducir, ¿cierto? Fielmente a este grupo, congregaciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos mira y nos siente, nos da ese voto de confianza de que nosotros vamos a hacer bien las cosas. Y efectivamente logramos estar al frente de iglesia como líderes y tenemos el favor de Dios. Y Dios nos da lo más importante para conducir la iglesia, nos da su bendición. Y su bendición es el derramamiento de su Santo Espíritu. ¿Ya? Y lo aceptamos y nos conducimos, ¿cierto? Con el Señor nos conducimos fielmente, obedecemos y acatamos que hay un rey superior, que hay un líder superior a nuestra voluntad y a nuestro caminar, a nuestro destino, como sea la situación, pero nos da esa oportunidad, nos da ese voto de confianza, pero Él está sobre nosotros. Y muchas veces ocurre que nos sentimos capaces, que todo lo que logramos en la obra del Señor es producto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y vamos cometiendo errores en este sentido. Y muchas veces entra ese ego a nuestros corazones y comienza, ¿cierto?, a germinar. Y eso le ocurre a Saúl. Pero no debe ocurrirnos a nosotros, no debe ocurrirle a usted. ¿Por qué razón? Porque el ego hace que el hombre se envanezca, ¿ya? Que pierda el sentido, ¿cierto? Que pierda el horizonte, que pierda el norte y comienza a hacer las cosas conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y comienza nuestro ministerio, comienza el ministerio a fracasar, a decaer y muchas veces el ministerio cae en desgracia. Por lo tanto, debemos aprender ya de esta monarquía, porque más adelante vamos a tratar otros temas de la monarquía. La monarquía fue, hermanos, amigos, la monarquía fue la destrucción de la nación de Israel. Fue su destrucción. La monarquía llevó a la destrucción al pueblo de Dios. Ya en el 720, la nación dividida, que es otro tema, pero quiero adelantar un poquito al 720 a.C., Israel con 10 tribus al norte de Jerusalén, fueron reídos por Asiria y nunca más se supo de estas 10 tribus. Esa fue la primera instancia de destrucción ya de esta nación. En el 605, 587 a.C., el reino del sur, llamado Judá, fue aniquilada, fue llevada por Nabucodonosor y prácticamente fueron llevados al exilio. Duró 70 años, pero cuando regresa el pueblo a Israel, solamente es un pequeño número ya de judíos. Por lo tanto, la historia dice que se consume esta nación. El Estado de nuestra forma se consume y hoy en día encontramos a un remanente muy pequeño de judíos, ya porque prácticamente las 12 tribus casi prácticamente fueron ¿cierto? Sepultadas, aniquiladas, prácticamente fueron raídas de esta tierra. Ya no esa nación que entró a la tierra prometida, sino lo que nosotros conocemos del pueblo judío, solamente un remanente muy pequeño. Entonces la monarquía fue la desgracia del pueblo. Por eso que es importante, amados hermanos, para los líderes, considerar que si el Señor nos ha puesto ya y nos ha dado la oportunidad, ya de alguna otra forma ha tenido la confianza de que usted, ¿cierto?, de tener la oportunidad de conducir un rebaño, de conducir un grupo, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo bajo la bendición de Dios. Porque podemos seguir siendo líderes,
pero muchas veces debemos preguntarnos, ¿pero estamos en la voluntad del Señor? ¿Nos habrá quitado ya su respaldo? ¿Nos habrá quitado su bendición y estamos gobernando por nuestra propia cuenta? Es una buena pregunta. El reino de Dios, ¿cierto? El gobernante supremo es nuestro Dios. Nunca ha dejado de ser el rey. Nunca ha dejado de ser el Señor. Sí, nos ha dado la oportunidad, se la dio lamentablemente a la monarquía. Y lamentablemente la monarquía, al verse con poder, porque el poder es muy engañoso, podemos tener poder, podemos tener toda la autoridad, ¿ya? Y muchas veces presumimos en que yo al hermano le digo, siéntate, y el hermano se va a sentar, con ese tipo de autoridad, ¿ya? Porque muchas veces se mal comprende lo que es el liderato. El liderato debe ser siempre sujeto a la voluntad de Dios. Nosotros somos solamente un instrumento. El líder, el pastor de iglesia es un instrumento, ¿ya? Se respeta, porque se debe respetar al líder, ¿ya? Se debe respetar al pastor, se debe respetar porque así está escrito, ¿ya? Se merece nuestro respeto, pero también el respeto se gana, ¿ya? Entonces, cuando de alguna otra forma, ¿ya?, nos rebelamos, ¿ya?, a la autoridad de Dios, ahí está el problema. Entonces, aprendemos de alguna otra forma esta situación que le ocurre a Saúl, que es muy desagradable. Tanto es así que dice que el Espíritu de Dios salió del corazón, de la mente, del cuerpo de Saúl, y Saúl era una miseria. Y creo que le afectó una gran depresión, ¿ya? Nosotros hoy en día es muy normal que aún la hermandad tenga depresión, pero la depresión es un espíritu maligno. Y eso le ocurre a Saúl porque su semblante decayó, ¿ya? Su vigor en el suelo. Su valentía está sepultada. Ya no es el hombre que iba con su espada y luchaba y obtenía la victoria. Ya es un Saúl totalmente temeroso, ¿ya? Tanto así que venía un muchacho, ¿cierto?, y tocaba el arpa y él se alegraba, su espíritu se alegraba porque este muchacho tocaba con gracia, y este muchacho era David. Ya había sido traspasado su reino, y había de alguna otra forma, ¿cierto?, ese reinado había sido traspasado a otro, que tenía el corazón conforme al de Dios, que era el caso de David. Y dice que iba a la corte, y él estaba desesperado, estaba triste. ¿Por qué razón? Porque ya no estaba el Espíritu de Dios. Muchas veces el líder está triste. El líder ya pierde la gracia, pierde el sentido común, ya no es alegre, ya muchas veces está sucumbido en la tristeza, ¿ya? Entonces debemos preguntarnos en algún momento de nuestra vida qué ha ocurrido. ¿Por qué no logro tener victorias? ¿Ya? ¿Por qué no logro que el pueblo de alguna otra forma sienta y sea traspasado esta alegría, el gozo del Señor? También en un momento, dice en el capítulo 52 de Salmos, 51-52, donde David hace una oración muy hermosa. Y le había ocurrido exactamente lo mismo que Saúl. Dios había retirado su Santo Espíritu, y David dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque de alguna otra forma el líder debe tener el gozo. Podemos tener muchos problemas en nuestro ministerio, el ministerio de los pastores, de los líderes, muchos problemas, si los problemas son parte de la vida. Pero no debe destruirnos, no debe apartarse el gozo. El gozo es una cosa muy importante, es muy necesaria para gobernar, es muy necesaria para conducir al pueblo de Dios, es tener el gozo. Sin el gozo no somos absolutamente nada. Entonces, eso le ocurre de alguna otra forma a Saúl, le ocurre en su momento a David, y le vuelve a ocurrir a Salomón, el gran rey, el hombre, ¿cierto?, considerado como el mejor gobernante de la historia de Israel, y tal vez en toda la historia de la humanidad. Era el tremendo hombre. Pero le ocurre exactamente lo mismo. En su momento le ocurre a David, y en su momento le ocurre a Saúl. Exactamente lo mismo.
Y muchas veces nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces tenemos que preguntarnos si la bendición de Dios aún está en nuestras vidas. Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Estamos gobernando conforme la voluntad de Dios o estamos gobernando conforme nuestra voluntad? Si lo hacemos bajo nuestra voluntad, vamos a tener muchos problemas. Y obviamente en el tiempo los problemas traen consecuencias, y le trae consecuencias a Saúl, le trajo consecuencias a David y le trajo consecuencias a Salomón. 120 años de unificación. 120 años en un periodo de herocracia donde prácticamente Saúl gobierna a su pinta, a su forma y a su manera, lo cual trajo de alguna forma muchas consecuencias. Y en el 930, de alguna otra forma, viene la decadencia del reino. Y se separa el reino y hay una destrucción total. Por lo tanto, tengamos cuidado de lo que tenemos, ya cómo caminamos, de qué forma caminamos, ya quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, quién es el que gobierna la iglesia. ¿La gobierno yo o la gobierna el Señor? Dice que todo lo que hacemos debe estar bajo la voluntad de Dios. No creernos que somos capaces, porque muchas veces creemos que somos capaces y creemos que todo lo que ocurre porque por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi tesón, ¿ya? Y no le damos la gloria al Señor, que todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo, está bajo la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga en esta tarde, que este tema pueda de alguna otra forma centrarnos y reconsiderar muchas veces, ¿ya? En qué posición estamos, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro horizonte, cuál es la voluntad de Dios y saber distinguir cuándo es mi voluntad y cuándo es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está escrita acá, en la Santa Palabra. Todo, ¿cierto?, está escrito acá. La forma de conducirnos, la forma de conducir, ¿cierto?, a una congregación o a un grupo, está acá. Pero sobre todas las cosas, la forma más correcta de conducirnos es estar bajo la voluntad del Señor. Para eso está la oración. Por eso está esta palabra. ¿Ya? Dios nos da la fuerza, Dios nos da de alguna otra forma, nos sustenta, pero sobre todas las cosas nos brinda su bendición. La bendición de Dios no tiene parámetros para medir, porque la bendición de Dios es tan grande, ¿ya?, que nos hace caminar en alegría, en gozo, a pesar de las enfermedades, de los problemas, pero estamos bajo la voluntad del Señor. Él es nuestro Rey, ¿ya?, y estamos bajo, ¿cierto?, su autoridad. Que Dios les bendiga, ha sido un placer. Amén. Amén, amén, Dios les bendiga. Este ha sido un programa más del Ministerio Cristiano Los 120 del Aposento Alto. En esta noche hemos contado con la participación de nuestro hermano anciano Eduardo Olivares y el tema de la palabra del Señor estuvo en 1 Samuel capítulo 8 y verso 17. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, que Dios les guarde. Dios derrame muchas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Amén.